En las frondosas tierras de la antigua Roma, un niño nació un caluroso día del mes de julio. Su madre, Aurelia Cota, y su padre, Gaius Julius César, vieron en el pequeño una promesa, un destino que resonaría en los anales de la historia. Era el año 100 a.C., y aquel niño, al que llamaron Julio César, se convertiría en uno de los líderes más grandes y controvertidos del Imperio Romano. Julio César creció en una familia patricia, una clase social privilegiada. Desde joven, mostró una inteligencia aguda y una ambición que no conocía límites. Su educación fue cuidadosamente supervisada por su madre y otros tutores, quienes se aseguraron de que adquiriera las habilidades necesarias para destacar en la política y el ejército, los dos pilares de la sociedad romana. A medida que crecía, la República Romana se encontraba en un estado de agitación. Las luchas políticas y las tensiones sociales se intensificaban, y Julio César observaba con agudeza las intrigas y rivalidades que se desarrollaban en el Senado. Su tío, Gayo Mario, un destacado general militar y un populista, se convirtió en una figura influyente en la vida de Julio. Bajo la tutela de su tío, el joven César empezó a forjar su camino en el ámbito militar. A la edad de 16 años, Julio César ya era un joven de aspecto imponente, con una presencia que denotaba confianza y determinación. Su servicio militar comenzó como un soldado raso en Asia Menor, donde demostró su valentía y habilidades tácticas en combate. Aunque su tiempo en el ejército le alejó de la turbulencia política de Roma, le proporcionó la experiencia y el conocimiento necesarios para ascender en las filas. A su regreso a Roma, César encontró la ciudad sumida en el caos político. Las facciones del Senado luchaban por el poder, y la violencia estalló en las calles. César, decidido a dejar su huella en la historia, buscó aliados poderosos y maniobró astutamente en el complejo ajedrez político de Roma. Su ascenso fue rápido, y a través de una combinación de habilidades oratorias, astucia política y alianzas estratégicas, César se convirtió en cónsul en el año 59 a.C. Sin embargo, su gobierno no estuvo exento de desafíos. En el Senado, César chocó con sus colegas más conservadores, liderados por el senador Catón el Joven. La tensión creció a medida que César buscaba implementar reformas que desafiaban el status quo y ampliaban sus propios poderes. Durante su consulado, César formó una alianza política conocida como el primer triunvirato con Pompeyo, un general militar renombrado, y Craso, el hombre más rico de Roma. Esta alianza, aunque frágil, le proporcionó a César el apoyo necesario para avanzar en sus ambiciones. Sin embargo, las tensiones surgieron entre los miembros del triunvirato, y la muerte de Craso en la desastrosa batalla de Carrae dejó a César y Pompeyo en lados opuestos. La relación entre César y Pompeyo se deterioró rápidamente, y la rivalidad entre ellos llevó a una crisis política que puso en peligro la estabilidad de Roma. En el año 49 a.C., el Senado, dirigido por Pompeyo, ordenó a César que renunciara a su mando militar y regresara a Roma como un ciudadano privado. La alternativa era la guerra civil. César enfrentó una elección difícil: regresar a Roma y enfrentar la posibilidad de ser enjuiciado y privado de su posición, o cruzar el río Rubicón con sus tropas, un acto que significaría una declaración de guerra contra la República. La famosa frase "la suerte está echada" precedió a su decisión de cruzar el Rubicón en el año 49 a.C., marcando el inicio de una de las guerras civiles más significativas de la historia romana. La guerra civil que se desató enfrentó a César contra Pompeyo y sus seguidores. Las batallas se libraron en todo el Mediterráneo, desde Italia hasta Egipto. La audacia táctica de César, su habilidad para ganarse el favor de las tropas y su astucia estratégica le dieron una ventaja. La batalla de Farsalia, en el año 48 a.C., resultó ser decisiva, con la victoria de César sobre Pompeyo. La caída de Pompeyo marcó el ascenso indiscutible de César como el hombre más poderoso de Roma. A pesar de su victoria militar, César no buscó venganza despiadada. En cambio, adoptó una política de clemencia y reconciliación, ganándose el respeto incluso de aquellos que habían sido sus enemigos. Sin embargo, la paz que buscaba se vio amenazada por aquellos en el Senado que tenían el poder concentrado en manos de un solo hombre. César, ahora convertido en dictador perpetuo, implementó una serie de reformas que transformaron la República Romana en una monarquía disfrazada. Intentó abordar los problemas económicos, redistribuir tierras y mejorar la situación de los pobres. Sin embargo, sus medidas encontraron resistencia entre aquellos que temían la pérdida de privilegios y el cambio en el equilibrio de poder. El 15 de marzo del año 44 a.C., conocido como los Idus de Marzo, marcó un giro trágico en la vida de César. Ese día, mientras se dirigía al Senado, fue apuñalado por un grupo de senadores conspiradores liderados por Cassius y Brutus. Cada uno de los conspiradores asestó su golpe, simbolizando la traición que César enfrentó de aquellos que alguna vez llamó colegas y amigos. La muerte de César sumió a Roma en la confusión y el caos. Aunque los conspiradores esperaban que su acción restaurara la República, en cambio,
Octavio provocó una nueva serie de conflictos y luchas por el poder. La batalla por el legado de César llevó a Octavio, sobrino adoptivo de César, a aliarse con Marco Antonio y Lépido, formando el segundo triunvirato. La guerra contra los asesinos de César se libró en Filipos, donde Octavio y Antonio se enfrentaron a los ejércitos de los conspiradores. La batalla fue feroz y en la lucha Cassius y Brutus, los principales conspiradores, encontraron la muerte. La victoria del segundo triunvirato aseguró el poder y la venganza por la muerte de César. Sin embargo, la alianza entre Octavio y Antonio también estaba destinada a desmoronarse. Las tensiones surgieron entre los dos líderes y la rivalidad culminó en la famosa batalla de Actium en el año 31 a.C. La flota de Octavio, bajo el mando de Agripa, derrotó a las fuerzas de Antonio y Cleopatra, marcando el fin de la República y el surgimiento del Imperio Romano. Octavio, que más tarde adoptaría el título de Augusto, se convirtió en el primer emperador de Roma. El legado de Julio César perduró en la memoria de las generaciones futuras. A pesar de sus métodos controvertidos y la ambigüedad de su papel en la transformación de la República en un imperio, César dejó un impacto duradero en la historia de Roma y en la evolución de las estructuras políticas que prevalecieron durante siglos. En los años que siguieron a la muerte de César, su nombre se convirtió en sinónimo de poder y ambición desmedida, tanto elogiado como condenado por aquellos que lo recordaban. Las palabras de Shakespeare, pronunciadas por el propio César en su obra Julio César, resumen la complejidad de su figura. La culpa, querido Bruto, no está en nuestras estrellas, sino en nosotros mismos, que consentimos. Julio César, con sus triunfos y tragedias, sigue siendo un personaje inmortalizado en la historia y la literatura, un hombre cuya vida y muerte dejaron una huella imborrable en el destino de Roma y en la narrativa de la humanidad. Su legado es un recordatorio eterno de la complejidad de la naturaleza humana y de cómo las decisiones de un solo individuo pueden cambiar el curso de la historia. Dale me gusta y suscríbete para más videos como este.